Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Pacheco, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la alimentación levítica, las reglas dietéticas que el Creador ha estipulado en las Sagradas Escrituras. La Biblia ha sido mal interpretada por millones de cristianos durante los últimos 2000 años. Las religiones cristianas enseñan que la ley está abolida y eso para ellos incluyen las leyes dietéticas estipuladas por el Creador en Levítico. La mayoría de los cristianos actuales consumen carne de cerdo o mariscos y argumentan que las leyes de alimentación han sido canceladas en el Nuevo Testamento. Vamos a profundizar sobre este tema y a descubrir a la luz de las Escrituras si esto es una verdad o si es una mentira dicha por la serpiente que los creyentes han aceptado como verdad hoy en día. El capítulo de hoy se titula ¿Comer o no comer? ¿Qué dice la Biblia? Acompáñenme a descubrirlo. Hay una pregunta muy importante que surge cuando estudiamos estos temas. ¿Ahora podemos comer de todo? Las religiones enseñan que podemos comer cualquier cosa basándose en la mala interpretación, pésima interpretación de los siguientes versículos. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 18 al 23. Y vamos a desmenuzarlo, profundizar en este pasaje que es la base de la cristiandad en general para decir que las leyes levíticas de alimentación ya no deben ser observadas por los creyentes modernos. Veamos lo que dice Marcos 7, versículo 18 al 23. Él les dijo, Yeshua, está hablando del Mesías, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale en la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y bueno, pareciera que el Mesías está diciendo que nada de lo que entra a nuestro cuerpo nos contamina, refiriéndose a cualquier cosa. Pero el apóstol Marcos nos aclara a qué se refiere, el Mesías. Dice así, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y esta es la clave de todo. ¿Qué es alimento? Que es alimento para el Mesías. Hay que recordar que Yeshua era un rabino judío del primer siglo. Yeshua no era un filósofo griego, ni era un pensador latino. Yeshua era un rabino judío del siglo primero. Y sus talmidim, sus discípulos, también eran judíos. Todos los primeros 12 no eran griegos, no eran romanos, no eran mexicanos. Los primeros 12 eran judíos y hay que entender el contexto sociocultural donde se están narrando los evangelios. ¿Cuál es el concepto de comida para Yeshua, el Mesías, y para los 12 y para los judíos? Hay que entender cuál es el concepto de comida. Ahora, para entender esto, tendríamos que considerar lo que está escrito en la ley de Moisés. Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Ahí está escrito, ahí está estipulado qué cosas son alimento y qué cosas no son alimento
para la palabra de Dios, para la Torá. Aquí se encuentra todo lo que requerimos saber para entender el Nuevo Testamento, en la ley de Moisés. Y sabiendo que es alimento para la ley de Moisés, vamos a entender que es alimento para el Mesías y para los 12, incluso para los fariseos. Ahora, escudriñando los versículos de Marcos, surgen varias preguntas y vamos a responderlas honestamente. La primera es, ¿consideras tú que me estás viendo, considero yo, que esto de que todo es limpio y todo es bueno actualmente es verdad? Es decir, nosotros podemos comer lo que sea y no nos hace daño. Si lo que se come no contamina al hombre, entonces nadie se envenenaría. Nadie sería alérgico a ciertos tipos de carnes de animales. No tendríamos enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Esa es una enfermedad muy importante que hay que considerar, que se basa en lo que se consume. Lo que se consume sigue haciendo daño. Tenemos ciertos tipos de cáncer en donde hay factores externos como cierto tipo de alimentación que influyen en la detonación de esa enfermedad. Tenemos enfermedades como el SARS, el ébola, la gripe H1N1, ya estoy como el Baester, la actual COVID-19, son enfermedades que la ciencia llama zoonóticas. Es decir, que se transmiten de animales a humanos, ya sea por el contacto o por ingerir ciertas especies de animales. Entonces, llega la gran pregunta, muy importante. ¿Yeshua mintió? ¿La Biblia se contradice? Hay dos opciones. O Yeshua mintió, o las religiones no saben a qué cosas él, Yeshua, llamó alimentos. Vamos a leer Marcos capítulo 7 desde el principio para saber de qué está hablando Yeshua. No podemos hacer una enseñanza solamente en un par de versículos. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos desde el principio. Porque si solamente leemos 2 versículos, pues vamos a malinterpretar todo y a crear doctrinas religiosas perversas, torcidas, llenas de pecado, y pues vamos a enseñar eso desde los púlpitos. Bueno, vamos a leer lo que dice el Evangelio. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan, no está hablando de cerdo, no está hablando de mariscos, no perviertan la palabra de Dios, señores curas, señores pastores. Comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, Yeshua, les dijo:
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¡Auch! Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y tomando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, de una vez que quede claro, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, debemos entender que Yeshua y los fariseos estaban hablando del pan. Jamás estuvo en discusión la carne de cerdo o de mariscos. Si Yeshua o cualquiera de los dos se hubieran enseñado sobre comer animales que la Biblia llama inmundicia, eso no es alimento para la Biblia ni para Dios, señores. Si usted está comiéndose su cóctel de camarón o sus tacos de carnitas o sus chuletas, déjenme decirle que para Dios usted está comiendo algo inmundo. Si Yeshua hubiera enseñado que comer carne de cerdo o mariscos estaba bien, entonces los judíos lo hubieran agarrado y lo hubieran arrastrado por toda Jerusalén y lo hubieran apedreado ahí mismo, porque no ha habido nada en Yeshua hablando contra la ley. Yeshua no habló contra la palabra de Dios. Él estaba defendiendo la palabra de Dios y les dijo, lo que está escrito en la ley de Moisés es lo perfecto y ustedes invalidan la palabra de Dios. Él no estaba hablando de los evangelios, él no estaba hablando de las epístolas del Pablo porque todavía no existían. Lo que Yeshua llamó palabra de Dios es lo que los cristianos de hoy en día llaman Antiguo Testamento. Yeshua les está diciendo, ustedes con sus tradiciones de hombres invalidan la palabra de Dios. Y estaba en discusión comer el pan con manos inmundas. No estaba en discusión comer cerdo, ni mariscos, ni ceviche de pulpo. No estaba en discusión eso, señores. Estaba en discusión el lavado de manos ritual. Lo que Yeshua llama alimentos son los mismos que el Padre llamó alimentos en Levítico 11. Yeshua no llamó alimentos a lo que el Padre llamó inmundo. Hay que entender el contexto sociocultural de Yeshua. A un judío jamás se le ocurriría llamarle alimento a unas chuletas o unos huevos con tocino. Eso no es alimento para un judío ni para un seguidor del Dios de Israel. Para un seguidor del Dios de Israel, eso, las carnitas de estilo Michoacán, acá en México, o el cóctel de camarón, debería ser una inmundicia para nosotros. Eso no es alimento, eso es inmundo. Y ahí está la clave. Yeshua estaba haciendo limpios todos los alimentos, pero hay que entender que es llamado alimento, según Yeshua, que es un alimento para Yeshua y para los 12, que es un alimento para el judaísmo hoy en día. Porque aunque le duela a la iglesia cristiana en general, católicos, protestantes, testigos, adventistas, todas las denominaciones, el judaísmo tiene la verdad. Aunque les duela, esa es la verdad. Y la verdad trae sanidad. La sanidad duele. Ahora, la tradición de los ancianos
son mandamientos de hombres. Lo que los fariseos, están criticándole a los discípulos es que ellos no están observando tradiciones humanas, mandamientos de hombre. Y dice Yeshua, muchas cosas hacen semejante a esto, a estos mandamientos que son mandamientos de hombres. No son mandamientos divinos. Una cosa son los mandamientos divinos, que es la ley de Moisés, la cual Yeshua estaba defendiendo y validando, valga decir, como dice uno de los videos que me gusta ver, por ahí derecho, Yeshua estaba protegiendo, validando, defendiendo la ley de Moisés, que es lo perfecto. Lo que él estaba criticando y rompiendo, como lo vimos en el capítulo anterior hablando del Shabbat, lo que Yeshua violó, rompió y no respetó fueron las tradiciones humanas, los mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres ya existían alrededor de 500 años antes del nacimiento de Yeshua. Desde 500 años antes de que Yeshua naciera en Betlehem, en Belén, ya había tradiciones humanas que un grupo de hombres llamados los fariseos se encargaron de enseñar, de transmitir al pueblo. Y el pueblo observaba estas tradiciones de los ancianos, obras de la ley, como les llama Pablo, que invalidan la palabra de Dios desde la perspectiva del Mesías. Estos mandamientos de hombres son llamados por los judíos cercas de protección a la Torá. Y es un garrafal error. La Torá, la ley de Moisés, los mandamientos divinos son lo que nos protegen a nosotros. Y como siempre digo, lo que protege no necesita ser protegido, porque entonces no nos podría proteger. La Torá no necesita protección. La Torá es lo que nos protege a nosotros en nuestro modo de conducirnos en esta vida. Por eso dice el Mesías, esos mandamientos de hombres invalidan la Torá, invalidan la ley, invalidan la palabra de Dios. Notemos que lo que Yeshua llama palabra de Dios es la ley. No está hablando de los evangelios ni de las epístolas paulinas, ni el libro del Apocalipsis. Esta ley, como dijimos en el capítulo anterior del Shabbat, se compiló y se llama la Mishnah, la repetición. Y hay diferencia entre la Mishnah y la ley divina. El día de hoy, actualmente, los judíos siguen teniendo por mucha importancia lo que dice la Mishnah. Y a veces está por encima de los mandamientos del Creador. Entonces, para Yeshua, las tradiciones de hombres son pecado. Pregúntate cuántas tradiciones te ha heredado el señor cura o te ha heredado tu pastor. ¿Cuántas tradiciones has seguido creyendo que son mandamientos divinos, pero realmente son cosas que se enseñan en la doctrina cristiana? Cualquiera que sea tu denominación. Si tú estás siguiendo tradiciones pastorales o tradiciones curales, no sé cómo sea, del cura, creo que sí está bien dicho, porque es como la casa cural, ¿no? El centro cural. Si tú estás siguiendo esas tradiciones humanas, entonces estás en pecado. No lo digo yo, lo dice el Mesías. Y cualquier cosa que el Mesías esté diciendo, deberíamos tenerlo por verdad y no cuestionarlo. Ahora, este ritual de lavado de manos es llamado por el judaísmo como Netilat Yadayim, el lavado de manos. Y está basado en una interpretación del capítulo 30, versículo 21 del libro de Éxodo, que dice lo siguiente: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. De aquí el judaísmo interpreta hacer el lavado de manos antes de consumir el pan. Pero, aunque la Biblia ordena lavarnos las manos y los pies, la Biblia no está especificando que si tú tocas algo, un alimento permitido,
con tus manos sucias tú lo contamines. Eso no ocurre. Lo que sí menciona el libro de Levítico, capítulo 11, es que si alguna parte del animal inmundo, como el cerdo o un insecto, cae en un plato, o cae en una fruta, o cae en una mesa, o en un horno, en una estufa, sí queda contaminado. El barro hay que destruirlo, no se puede lavar porque es muy poroso, y lo demás queda inmundo. Eso sí lo menciona Levítico 11, pero no menciona que con tus manos sucias, sin lavar, tú toques una manzana o toques el pan y ya por eso esté inmundo. Eso no lo menciona la Biblia, y Yeshua lo sabía y se lo comunica a los fariseos. Ahora, el hecho de no lavarse las manos, repito, no contamina lo que el Padre ya llamó limpio. Lo que sí puede contaminar lo que el Padre llamó limpio es que esté expuesto al contacto con algo inmundo. Y para saber qué es lo que el Padre llamó inmundo, hay que leer Levítico 11 y Deuteronomio capítulo 14. Esos animales son inmundos. Ahora, respecto a la ley de alimentación, e incluso al lavado de manos, porque sí hay que lavarnos las manos, pero eso no impurifica lo que el Padre ya llamó limpio. El Mesías dice algo muy claro en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20, y es lo siguiente. Bien, ahora veamos lo que dice el Mesías en el Evangelio de según San Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20, y dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley. Como ya dijimos, la palabra abrogar quiere decir suspender o dejar sin vigor una ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amigo cristiano, amigo católico, amigo pentecostal, si tú crees que los mandamientos han sido abolidos, entonces tú eres igual a un fariseo, a un escriba, y tu fe no es mayor que eso. Eso es lo que el Mesías está diciendo. Él está diciendo que él no vino a cancelar las leyes levíticas, y basta con que esté en la Biblia para creerlo. Basta con que esté escrito en las Sagradas Escrituras para obedecerlo. Porque se nos ha metido en la cabeza que hay que cuestionar los mandamientos y hay que poner en tela de juicio lo que los mandamientos dicen, cuando la palabra de Dios dice que los mandamientos son vida para nosotros y largura de días. La razón por la cual el mundo está como está es porque durante los últimos 2000 años se nos ha enseñado que los mandamientos ya no tienen validez, ya no tienen eficacia y están cancelados. Es un pensamiento pervertido el que enseña que los mandamientos ya no tienen relevancia hoy en día. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, en el libro de los Hechos, capítulo 10, en donde el apóstol Shimon Pedro, ve una visión mientras él está actuando como judío, haciendo algo que se llama Itvodedut, que es la plegaria en aislamiento personal, que se debe hacer pues todos los días. Y mientras Shimon está en la azotea de su casa, entra en un éxtasis y ve un manto que desciende con animales inmundos y escucha una voz del cielo que le dice: mata y come. Y de aquí los amigos cristianos, la cristiandad en general, dice: ya ven, ahora se puede comer carnitas y chuletas, tocino y mariscos. Pero como siempre, el cristianismo malinterpretando las escrituras. Vamos a profundizar en este pasaje. Hechos capítulo 10 dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay que entender desde el primer momento que Cornelio se estaba convirtiendo al judaísmo. Él no se estaba volviendo cristiano porque aún no conocía a los discípulos del Mesías. Él se estaba convirtiendo al judaísmo y es llamado un hombre temeroso de Dios por convertirse al judaísmo. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Es hasta entonces cuando Cornelio tiene un acercamiento, un encuentro con uno de los 12. Pero Cornelio estaba convirtiéndose al judaísmo y es llamado un hombre temeroso de Dios. Él te dirá lo que necesitas hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. A la mañana siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Pedro estaba actuando como judío, haciendo la plegaria personal, Hitvodedut. Regularmente, los grandes rabinos como Rabbi Nachman de Breslev y otros muy famosos y grandes hombres sabios de las escrituras del judaísmo, ellos suben a la azotea de su casa a orar. Si tú puedes subir a la azotea de tu casa y estar en un tiempo de comunión con tu Padre, hazlo. Es muy recomendable. Pedro está actuando como judío y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este evento está ocurriendo alrededor de una década después de la muerte y resurrección de Yeshua. Y habían pasado casi una década y Pedro le dice al Espíritu. Pedro se niega a la orden, entre comillas, divina de comer inmundicia y le dice: no, ustedes creen, es Pedro, no es cualquier Juan Pacheco, no es cualquier Marcos Witt, no es cualquier padre Toro, no sé cómo se llama el tipo, no es cualquier sujeto, es Pedro. Y le dice no, porque Pedro entendía que no se refería a comer animales inmundos. Y le dice: han pasado mucho tiempo y yo jamás he comido algo común o inmundo. Para los que dicen que después de la muerte del Mesías ya se estaba comiendo cochinito, es una mentira. Los discípulos jamás habían comido algo común o inmundo. Los discípulos, Simón Pedro, el que la Iglesia Católica considera como el primer papa, entre comillas, el mismo Simón les está actuando como un judío, señoras y señores. Él no estaba actuando como un romano, ni como un griego. Simón estaba actuando como judío. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto,
He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, Pedro tuvo la visión y la Biblia nos está diciendo que él estaba perplejo dentro de sí mismo, pensando, meditando qué es lo que significaba la visión. Pedro sabía que no era la voluntad de Dios, ni era el deseo del Padre, que él comiera marrano o se preparara un ceviche de pulpo. No era esa la intención de Dios, y Pedro, un hombre lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, lo sabía. Pedro, señores, no cualquier Juan Pacheco. Él sabía que no era esa la voluntad de Dios. Si Pedro hubiera entendido eso, hubiera mandado a destazar el marranito. Pero no, él estaba pensando qué significaría esta visión, porque Pedro sabe que Dios no se cancela a sí mismo y Dios no se contradice. Y si Dios llamó a esos animales inmundos, siguen siendo inmundos hasta el día de hoy. Y dice aquí, lo que Dios ya llamó limpio, no lo llames tú inmundo. Y lo mismo aplica al revés. Lo que Dios ya llamó inmundo no se puede santificar. Por mucho que tú ores por tu plato de carnitas o por tu cóctel de camarón, tú estás comiendo basura, inmundicia. Aunque ores por eso, tú no puedes limpiar lo inmundo, ni puedes llamar inmundo lo que ya está limpio. Y entonces, mientras Pedro estaba haciendo esto, los hombres que fueron enviados por Cornelio tocan a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, he aquí el Ruach, el Espíritu, le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de acercarte y venir a tu casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Ahí, para los que creen que Pedro hay que darle adoración y ese tipo de cosas a los santos, la Biblia dice que no. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo Pedro, esto es importante: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, Pedro lo supo, a ningún hombre llame común o inmundo. El problema de las religiones cristianas es que no terminan de leer el capítulo entero y solamente se quedan con lo que les conviene para su doctrina perversa y llena de pecado. El problema es que no están leyendo todas las escrituras, y Pedro nos lo aclara en el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un goy, a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Toda la visión de Hechos 10 se trata de que los gentiles ahora somos santificados en la sangre, en el sacrificio, muerte y resurrección de Yeshua. No que el puerquito ahora es permitido. La visión de Pedro se basa en que ningún hombre, él lo está diciendo, señoras y señores, ningún hombre sea llamado común o inmundo. Él no está diciendo ningún puerquito, ningún camarón, ningún pulpo.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro se mantenía observando las leyes dietéticas levíticas. Y en el versículo 28 dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A ningún hombre. Pedro no está diciendo a ningún puerquito, a ningún pulpo. Pedro está diciendo a ningún hombre. El problema de las religiones es que no están leyendo este versículo. Y si lo leen, lo dan por alto porque removería completamente toda su falsa doctrina, todo su falso entendimiento de las Escrituras, toda su religión cristiana. La alimentación levítica se trata de cuidar nuestros cuerpos, señores. Pues nuestros cuerpos son el templo del Espíritu del Creador. Veamos lo que dice el rabino Shaul, porque era un rabino llamado Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no te pertenece, hay que cuidarlo. Por eso el Creador le dedica muchos versículos, 2 capítulos enteros de la Biblia, a hablarte de qué sí se puede y qué no se puede comer, porque tú fuiste comprado a precio de sangre. El Mesías murió por ti. ¿Qué haces metiéndote al cuerpo carne de cerdo? ¿Qué haces metiéndote al cuerpo mariscos? Estás desdeñando la sangre del Mesías cada vez que fríes tu tocino. Por muy espiritual, por muchas lenguas que hables, por mucho rosario que reces, por muchas misas, por muchos servicios que vayas los domingos, tú estás desdeñando el sacrificio del Mesías cuando te metes al cuerpo carne de inmundicia. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. No me hagan caso a mí. Yo solo soy Juan Pacheco. Háganle caso a un hombre que no por ser un tonto fue llamado. Pablo fue llamado porque era un hombre que se sabía la ley de Moisés de memoria, con puntos y comas. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo, por más que te diga el pastor, por más que te diga el cura, no te engañes a ti mismo para justificar tu pecado. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Toda la gente me dice en las redes sociales: de nada sirve saberse la Biblia de memoria, Juan Pacheco. De nada sirve saberse los textos bíblicos. Tú debes nacer de nuevo. Y ellos se creen sabios porque un pastor les dijo que ahora son llenos del Espíritu Santo porque hablan en lenguas extrañas. O se creen salvos porque dijeron: sí, Señor Jesús, te recibo a mi corazón. Denme un versículo bíblico que diga que tú tienes que hacer una oración, que diga que lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y eso te trae salvación. Un solo versículo bíblico denme, por favor. Pero si no son capaces de dejar todo lo que creen y decir: ¿qué tal si sí hemos estado equivocados los últimos 2000 años? Entonces no son capaces de hacerse ignorantes, como dice Pablo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabes cómo llegué a descubrir esto? Cuando me dolió despojarme de toda la doctrina cristiana que me dieron en el instituto bíblico y que me dieron en el seminario bíblico, porque a mí me estaban preparando en esa iglesia donde iba para el pastorado. Y me dolió darme cuenta que todo lo que hice y que yo creía que era hijo de Dios realmente estaba cometiendo pecado, porque yo estaba rompiendo los mandamientos.
Si alguien quiere hacerse sabio, hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Toda la gran sabiduría, entre comillas, de los grandes pastores, Billy Graham, Calvin, Lutero, Marcus Witt, Dante Hebel, Benny Hinn, y ya me voy a callar para que no me echen hate al rato. Pero todos estos grandes hombres sabios, entre comillas, son insensatos. Porque todos estos enseñan que los mandamientos de Dios son maldición y ya no hay que cumplirlos. Son insensatos. Si tú, amigo, amiga, crees que los mandamientos de Dios ya no hay que cumplirlo, déjame decirte lo que la Biblia dice. Eres un insensato o insensata. No lo digo yo, no me cuelguen a mí, no me crucifiquen a mí. Lo dice la Biblia. Y basta con que esté en la Biblia para creerlo. ¿No creen? Isaías, capítulo 66, versículo 17, dice lo siguiente. Isaías 66, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Hashem. Isaías 66, versículo 17, está hablando de un suceso en el futuro. Todos los grandes teólogos que puedan estarme escuchando, viéndome en YouTube, todos los grandes hombres sabios de la Biblia, porque yo solamente soy un chamaco de 31 años, pero todos los grandes hombres, así hubo un sujeto que me dijo en TikTok, yo ni siquiera nacías cuando yo ya estudiaba la Biblia. Así me dijo, me sorprende que no haya estudiado esos versículos, porque ese sujeto sabrá que este versículo 66 de Isaías se refiere a un evento en el futuro, en el regreso del Mesías, y dice que los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Creador. Eso ocurrirá en el futuro, señores. Serán talados los que comen carne de cerdo y abominaciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si supiéramos toda la porquería, voy a decir la palabra, que nos metemos al cuerpo cuando comemos inmundicia, lo que la Biblia llama inmundicia, no estaríamos comiendo chuletas, ni mariscos, me pica el ojo, no estaríamos comiendo eso, pero por la ignorancia de las personas se transgrede la ley de Dios. Levítico 11, versículo 45 al 47 dice lo siguiente, porque yo, Hashem, Adonai quiere decir Señor, que es un título que solamente se le da a Dios, Adonai, porque, bueno, al menos aquí en mi país, en México, he visto mujeres que le ponen Adonai a sus hijos, y bueno, se cometen tantas ridiculeces y locuras por la ignorancia. Adonai solamente es un título que se le da a Dios, ¿de acuerdo? Quiere decir Señor de señores. Porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Y cómo dice el versículo 45? Porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo, seréis pues vosotros santos, porque yo soy santo. Él está conectando lo que comemos con santidad.
Lo que comes es santidad. Por muchas lenguas que hables, por muchas profecías que recites, por muchos versículos bíblicos que te sepas, por muchas alabanzas que cantes bien bonitos en tu congregación, por mucho rosario, por mucha misa, por muchas mandas, por muchas visitas a la Basílica de Guadalupe que tú hagas, si estás comiendo cerdo, no estás viviendo en santidad. Lo dice la Biblia. Son palabras del Creador, no son palabras mías. A mí no me hagan caso. A mí ignórenme. Vayan y lean sus Biblias. Alguien me preguntó en un live el domingo en TikTok que le diera citas bíblicas específicas sobre algún tema. La verdad ya no recuerdo qué tema era. Y yo le dije, mira, no me la sé de memoria, pero búscalo en tu Biblia. A veces la gente quiere que el que está enseñando les mastique todo y se los dé y ya nada más ellos se lo coman como pajaritos recién nacidos. Y sí, por eso estoy teniendo videos de 1 hora, hora y media, porque debo de darles un buen seguimiento y desmenuzar la enseñanza, pero les corresponde a ustedes escudriñar las escrituras, les corresponde a ustedes estudiar la palabra de Dios. No me corresponde a mí hacerme cargo eternamente de ustedes. ¿O a poco ustedes les resuelven la vida a sus hijos eternamente? Tienes que enseñarles para que ellos puedan poner manos a la obra cuando son adultos. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Mientras están aprendiendo, tienen maestros. Y ahora al Padre le plació que yo sea maestro de miles de personas alrededor de América Latina y Estados Unidos. Pero llegará un momento en que les corresponderá a ustedes estudiar, escudriñar las escrituras. Entonces, estas leyes levíticas de la alimentación de las carnes, qué carne sí, qué carne no, es una ley reguladora. Porque originalmente el hombre fue diseñado para ser mayormente vegetariano. No me gusta, a mí me gusta mucho comer bistec y me gusta mucho comer taquitos de suadero. Soy mexicano, no lo puedo negar, pero mayormente fuimos diseñados para ser herbívoros. Es decir, notemos nuestra fisionomía y nuestros caninos no son tan pronunciados como de las especies de animales que fueron creadas para ser carnívoras. Nosotros tenemos molares mayormente desarrollados, muelas. Veamos lo que dice, eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. De aquí los grandes rabinos interpretan que nosotros fuimos diseñados para ser mayormente vegetarianos. La alimentación de carnes, el consumo de carne animal, empezó a ocurrir en la época de Noé, en la época antediluviana, antes del diluvio y postdiluviana, mientras la tierra recuperaba los espacios secos. Es cuando empieza el consumo de animales. Entonces, Levítico 11 y Deuteronomio 14 son leyes reguladoras. Están regulando lo que los seres humanos ya venían practicando. Solamente llega el Creador con su pueblo Israel y le dice, bueno, a partir de este momento yo te voy a indicar cómo vas a comer para mantenerte santo, porque tu cuerpo debe estar santo y sano. Es decir, ¿con qué nos encargamos de cumplir los mandamientos? Con este cuerpo, señores. Un muerto no puede cumplir los mandamientos, porque para cumplir los mandamientos del Creador necesitas tener un cuerpo físico. Yo una vez dije en uno de mis videos de TikTok, toda la Biblia se trata de proteger la vida. Y hubo una chica, supongo que era cristiana, porque esa es una idea cristiana, que me dijo, no, la Biblia se trata de proteger nuestro espíritu. Y sí, pero ¿dónde radica tu espíritu? ¿Cómo estás vivo? Con este cuerpo. Todos los mandamientos bíblicos se tratan de proteger este cuerpo, porque es con este cuerpo con quien tú te encargas de ejecutar los mandamientos y de pecar también. Es con este cuerpo. El pecado cobra vida hasta que lo ejecutas con tu cuerpo. Y los mandamientos cobran vida en ti cuando los ejecutas con tu cuerpo. Entonces todo en la Biblia está diseñado para proteger primeramente nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu. Pero es importante cuidar nuestro cuerpo. No habría necesidad de profundizar tanto en lo maligno que es consumir cerdo, pero lo voy a hacer.
encontré algo muy importante en una página musulmana, ¿no? Para que vean que yo realmente no me baso exclusivamente en el judaísmo ni en el cristianismo. Hay varias fuentes. La fuente es caminoalislam.com. Vean, ellos tampoco comen cerdo, pues también son hijos de Abraham, por supuesto. Y vean lo que dicen nuestros amigos musulmanes. Punto número 1. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina el 2% y el 98% permanece en su carne. Eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina, del cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario. Debido a las sustancias venenosas que contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis, debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. Yo sé que la carne de cerdo es la más barata, me parece, y el principal platillo en muchas partes del mundo. De hecho, hay una gran empresa detrás de la promoción de la carne de cerdo, y ellos te van a decir: no, la carne de cerdo es limpia, la carne de cerdo es deliciosa, es la otra carne blanca. Pero pues están los intereses económicos. La Biblia se opone radicalmente a creer que el cerdo pueda ser llamado alimento. Punto número 2. La carne de cerdo es difícil de digerir, lleva 4 horas completas para poder ser digerida, y la cantidad de proteínas digeridas que es absorbida después de ese proceso no sobrepasa al 14%. Del 100%, solamente puedes digerir el 14% de todo el cerdo. Lo demás se queda en tu cuerpo, así que sí, eres lo que comes. Por esta razón, la carne de cerdo es mala, nutricionalmente hablando, por lo que no compensa el dinero que se paga por ella, ya que la carne de cerdo en muchos países es más cara que la carne de otros animales, cuya carne es comestible y no tiene esta clase de problemas. Punto número 3. La carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas si es que existen. Punto número 4. La grasa del cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes que posiblemente se sedimentarán en las paredes de los vasos sanguíneos y los obstruya, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevados niveles de colesterol y grasas saturadas, triglicéridos en la sangre. Punto número 5. La grasa del cerdo se sedimenta en el cuerpo humano, en el mismo lugar de donde viene del cerdo. Y esto es realmente extraño. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, se establecerá en tu barriga. De esta forma, la grasa del cerdo ayuda a distorsionar el cuerpo humano. Eres lo que comes, señoras y señores. Punto número 6. La carne de cerdo allana el camino para muchas enfermedades y problemas de piel, como granos, úlceras, bolsas de grasa y prurito, ya que contiene un elevado nivel de histamina. Punto número 7. Los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus que son transmitidos al hombre, entre los que se puede mencionar la triquinosis,
de la que la carne de cerdo difícilmente puede liberarse, los parásitos de la triquinosis permanecen en los músculos del hombre, causando severos dolores que posiblemente pueden paralizar sus movimientos. También pueden permanecer en el diafragma, causando obstrucción de la respiración y consecuentemente, la muerte. Además, estos parásitos pueden permanecer por más de 30 años en los músculos luego de encerrarse a sí mismos en sacos cálcicos, se cubren de calcio. Es muy interesante saber que un investigador norteamericano publicó en la página web de los archivos de medicina interna el 11 de junio del 2001 que el renombrado músico alemán Mozart posiblemente murió de haber comido carne cruda de cerdo 44 días antes de su enfermedad mortal que duró 15 días. Él fue infectado por triquinosis, la cual no era aún conocida en ese entonces. Punto número 8. El mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que pueden afectar al hombre debido a la semejanza genética de las células del cerdo con las del ser humano. La pandemia mundial llamada gripe porcina que estamos presenciando en la actualidad es el resultado de la metamorfosis y la fusión de los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la gripe porcina en el interior del cuerpo del cerdo. En el interior del cuerpo del cerdo. Todos ellos se transformaron en un nuevo virus mortal que se transmite a los cerdos, de los cerdos a las personas y de hombre a hombre. Un caso fue registrado recientemente en Canadá en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos, haciendo así que la pandemia entre a un ciclo integrado muy poderoso. Repito la fuente, caminoalislam.com. Para que vean que no nada más ocupo fuentes judías ni fuentes cristianas, estamos ocupando fuentes de nuestros hermanos musulmanes que están diciendo 8 razones médicas para no consumir cerdo. Yo prefiero hacerle caso al Creador. Él sabe por qué lo hace. Sus pensamientos son más elevados que los de nosotros y más nos vale obedecer los mandamientos para que nos vaya bien en la vida. Vamos a orar. Amado Creador, te damos gracias por toda tu misericordia y tu benevolencia con nosotros. Gracias por ser tan misericordioso y darnos instrucciones para cada aspecto de nuestra vida. Te pido que tú hagas descender tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo sobre mí y sobre cada persona que escuche y vea este episodio de podcast. Que tú puedas hablarles y que derribes al suelo cualquier palabra que haya proferido de mí y que lo único que permanezca sean palabras, que sean tus palabras, que sea tu palabra. Derriba al suelo cualquier idea mía, cualquier deseo mío y que permanezca solamente tu santa palabra. Llévanos por este camino y permite que todo esto siga teniendo un buen fruto. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, del auditorio, cada persona que escuche este podcast y habla a su corazón. Bendice especialmente a todos aquellos que han contribuido para que yo pueda seguir trabajando en estas enseñanzas. Te pido que tú no permitas que Juan Pacheco jamás se desvíe. Jamás permitas que yo crea que es sabiduría mía, que yo me crea famoso, que yo me crea influencer, que yo me crea a mí mismo algo. Permite que yo pueda ser humilde todos los días y reconocer que solamente tú, Hashem Todopoderoso, eres digno de todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda la sabiduría, todo el honor es para ti. En el nombre de Yeshua el Mesías recibe toda adoración y toda gloria.
Amén. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo.